burguesa en las primeras décadas del siglo XX. Eso era así, ¿verdad? Es decir, en Uruguay la gestión del Estado capitalista a partir del principio del siglo XX fue hecha por una élite, digamos, burguesa, pero con visión muy progresista, incorporativa, abriendo el espacio de los derechos sindicales, sociales, creando el divorcio por sola voluntad de la mujer, ya no sé, eliminando a la Iglesia del control de los registros públicos, de los hospitales, ¿no? En fin, conjunto de medidas, bueno, y educación laica, obligatoria, gratuita. Bueno, entonces eso evidentemente genera efectos de acumulación, de sedimentación histórica. Pero además, a diferencia de algunos de estos países, Uruguay, la esclavitud fue abolida muy tempranamente en el siglo XIX y era doméstica, no era de producción material. Y es el único país de América Latina, México por la Revolución Mexicana y Uruguay por vía parlamentaria y política, una vez se terminan los conflictos de las guerras civiles entre blancos y colorados, que desplaza a la oligarquía tradicional agraria del poder político, no del bloque en el poder, porque es un momento de máximo auge económico de la exportación agropecuaria. Pero se construye un sistema político con anclaje en la burguesía comercial, la burguesía emergente, industrial, patrocinada por el Estado antes del desarrollismo de la época cepaliana y su de importaciones, y con un gran asiento en la pequeña burguesía profesional, comercial, y funcionarios, profesores, etcétera, etcétera. Así que hay un predominio ideológico de la ideología pequeña burguesa en un régimen de gran auge del desarrollo capitalista, con control de la oligarquía tradicional, que no se pudo hacer en Argentina, que no se pudo hacer en Brasil, que no se pudo hacer en Colombia, que no se pudo hacer en Perú, sí en México, por la guerra civil de Rusia. Entonces, Uruguay es el único país donde una democracia representativa, burguesa, capitalista, admite durante todo el siglo XX la presencia legal del Partido Comunista, del Partido Socialista antes que comunista, de los sindicatos. Es el único país que en la crisis de los años 30 no se termina con los dirigentes sindicales, no se los matan, no se los asesinan. Hay una continuidad de la acumulación desde los anarquistas, los socialistas, los comunistas, van construyendo la transición generacional de 1890 hasta hoy día. Hemos hablado de la última dictadura, que hace un corte, pero ahora voy a decir por qué ese corte no fue tan radical en el lugar. Entonces, tú creo que me hiciste una reflexión, y tú también, que es muy profunda, así no podemos eludir en la rutina de los análisis. Pero ¿qué pasa con el socialismo? ¿No? Ahora, ¿qué pasa con eso? Podemos volver a hablar, debe ser hablado, debe ser planteado, cómo se lo coloca en el análisis de estos procesos de construcción democrática. Porque yo me formé, y ¿verdad?, que la construcción democrática, política y política institucional, solo es sostenible si construye también la democracia social, por llamarlo de alguna manera. Es decir, si tiene como horizonte práctico la justicia social como horizonte y como efecto pertinente sobre la construcción de leyes, decretos y acciones por parte del Estado y de las instituciones, no solo del Estado. Entonces, ¿qué hay en Uruguay que lo separa de la mayoría de las experiencias actuales en América Latina? Y es que cuando se construye la fuerza política de izquierda, ya hay muchas fuerzas políticas, llamada Frente Amplio, en el 71,
es de centro izquierda, pero su motor son fuerzas de izquierda, pero no fuerzas de izquierda genéricas. Es el Partido Comunista, el Partido Socialista, otros grupos chicos que hay varios, e incluso sectores de los Tupamaros, que bajo la denominación 26 de marzo, también estaban presentes, aunque no podían estar porque eran una guerrilla. Pero además tiene el sustento organizado de masas sindicales. Sí, en Uruguay esa continuidad histórica, incluyendo el golpe de Estado de los años 30, que en todos los países se cegó la continuidad de los movimientos populares y de los partidos de izquierda. La central de trabajadores, después de 50 años fuertísimos, en todos los países, divisiones, tendencias, peleas, una convergencia entre los anarquistas, los comunistas, los socialistas y algunos otros sectores, se construye un espacio único de acción sindical, digamos, pero con las dirigencias, todas ellas vinculadas a los partidos de izquierda, las dirigencias. Pero a diferencia de Chile, de la CUT, de Brasil y creo que de Argentina, es una convención nacional de trabajadores. Cada sindicato tiene autonomía para decidir sus huelgas. No hay alguien que decreta un comité central obrero que dice hay huelga general. Tienen que reunirse y ganar las asambleas históricamente en cada sindicato. Es decir, hay una construcción de ciudadanía política por lo social que viene de larga data y que está presente con los partidos de izquierda que van a este frente, que incluye, pues, lo particular que yo mismo en ese momento no lo tenía tan claro como después, incluye a grandes figuras políticas de los partidos tradicionales, Partido Nacional o Blanco y Partido Colorado. Es decir, senadores, ministros, no eran votantes o jóvenes, Michelini, Erro, Rodríguez Camuso, Álvaro Ballo, eran figuras era la creme de los partidos tradicionales que se están descomponiendo, en fin, están perdiendo peso, se alían con la izquierda y con la democracia cristiana. Y fíjense ustedes la particularidad de la construcción de un proyecto progresista en ese contexto histórico. Eligen como presidente de la coalición a un general del ejército que era comandante en jefe hasta 6 meses juntos. Claro que era un general hijo de anarquista, culto, leído, humanista y progresista, obviamente. Pero, es decir, no hay nada más uruguayo que el Frente Amplio en el año 71, más propio de ese proceso donde las luchas obreras eran muy fuertes, donde la represión ya era muy dura desde el año 68, donde había muertos, torturados, donde la de la guerrilla, en particular el MLN, los Tupamaros, actuaban diariamente. Si no era un clima de rosa, pero sí habían, como digamos, condiciones de cultura y de acción organizada política que generaron una especie de frente, la palabra no importa porque a veces están gastadas, pero el Frente Nacional Popular avanzado, digamos, por decirlo con palabras técnicas de la época, que daban lugar a muchos debates, pero está claro que no era ni un frente socialista ni un frente puramente por las libertades democráticas que ya estaban siendo violadas en abundancia, sino que era un frente de transformaciones nacionales, populares, progresistas. Entonces, cuando viene el golpe de Estado, el proceso de salida de los militares en Uruguay está alimentado en gran medida por estas fuerzas que están presentes, están todas ilegalizadas, pero emerge un nuevo sindicalismo, porque el otro estaba prohibido, y una nueva activismo político, porque las direcciones principales están en el exterior, o están prohibidas de actuar, incluso los partidos tradicionales están prohibidos de actuar. Entonces hay como una cultura progresista de izquierda que sobrevive al terrorismo de Estado.
Es un hecho que uno cuando lo vive ahí mismo no se da cuenta. Después se da cuenta de la importancia de que al emerger de la dictadura, las negociaciones para la salida del ejército nuclear de la guerra de las Malvinas, ¿verdad? Es más parecido a lo brasilero, que se negocia, incluyen al Frente Amplio en las negociaciones. Es decir que el Frente Amplio es un actor de la transición formal al repliegue de los militares y, bueno, participa ya en las primeras elecciones, tiene prohibido a su candidato, a Sereñi, que aún está preso, lo larga un poco antes, pero participa como fuerza política. Entonces, estuve estos días releyendo, este es un libro que publiqué hace unos años, que son 300 páginas, se llama El Uruguay post-dictadura, ¿no? Que analiza este proceso de llegada a la dictadura y de transición hasta el año, no sé, 90 más o menos. Para entender el proceso actual, cómo el Frente Amplio gana las elecciones con balotaje, se forma la Constitución cuando va creciendo y creciendo después de la dictadura, para que no gane es imposible nunca. Esto es muy significativo porque Sereñi abandona la presidencia del Frente Amplio, que era un personaje muy referente, ¿no? Por este tema, porque él aceptaba ir al balotaje, reformar la Constitución para el balotaje, con la condición de que los partidos tradicionales tuvieran que llevar un solo candidato. Antes en Uruguay se llevaba hasta 3 candidatos cada partido. Se sumaba. Entonces, se tenía que, en la historia, que eso los iba a destrozar a ellos, el tener que dirimir internamente su candidatura. En cambio, el Frente Amplio, como es una coalición con un solo programa definido colectivamente y autoridades comunes, dirime eso de una forma mucho más pacífica que los partidos tradicionales, que son caudillismos sectoriales, funcionan de otra manera. Entonces, el Frente Amplio, a pesar de balotaje, gana las elecciones con mayoría propia, absoluta en la Cámara, ¿verdad? Con un respaldo estructurado, social muy fuerte, una cultura de izquierda que está presente en el país, en las capas medias ilustradas, en los profesionales, ¿verdad? La universidad tiene un predominio de izquierda desde los años 50, 60, ¿verdad? Pero natural, fuerte, real, no solo así táctico, aparatístico, sino el pensamiento, ¿verdad? Las élites intelectuales, si los partidos tradicionales perdieron el liderazgo intelectual en los años 60, 70 y no lo recuperaron. Y el Frente Amplio, en realidad, una parte de sus partidos mutilan su programa, entre comillas, porque no es una propuesta de construcción del socialismo en el momento, sino una propuesta de construcción de democracia avanzada, digamos, pero que mantiene en su seno esta capacidad de generar liderazgo cultural que es de izquierda. Pero los otros sectores no la tienen, incluso los dentro del Frente Amplio. Son los partidos de izquierda los que tienen capacidad de producir tradición cultural de izquierda. Entonces, no se puede, me parece, analizar de la misma manera. Si Lula, siempre que se encuentra con los uruguayos, o van allá, con otros, ¿no? Siempre dice, el Frente Amplio, pensando en el PT y en Brasil, ¿no? Tendríamos que ser como ellos, porque efectivamente este problema de la unidad, que puede ser una palabra hueca, una retórica, ¿cuántas veces dentro de la izquierda la unidad se ha usado como forma de bloquear discusiones, ¿no? De eliminar rivales o impedir emergencia del pluralismo, muchas veces? Pero concebida como una medida estratégica que permite la pluralidad en el interior, porque ese es el problema, permite la sobrevivencia de los grupos que integran el Frente Amplio, sometidos por propia decisión a autoridades comunes y a un programa común que se discute cada 5 años, durante 6 meses, en comisiones y comisiones, genera un efecto
de la disputa discursiva nacional que hace que el Frente Amplio, a pesar de en estas elecciones se vio con claridad, hay mucho descontento después de 10 años de gobierno, digo, hay mucho descontento dentro del Frente Amplista, ¿verdad? Por varias razones que quizás no entro en detalle. Se pensaba que bueno, iba a votar peor, y sin embargo volvió a tener la misma votación, volvió a tener mayoría absoluta propia, y va a ganar ahora seguramente la segunda vuelta con comodidad. Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué hizo el Frente Amplio? Porque está en el mismo periodo de los demás países, ¿verdad? Estos años de este gobierno, en los últimos 10 años. Entonces uno mira, si fuera a hacer, ¿no? Tú ayer en un momento leíste una lista de cosas que habían hecho acá, ¿no? Para decir, bueno, hicimos todo esto, pero en realidad miren todo lo que hay que hacer, algo así. Pero yo también cuando hice esta lista no me alcanzó la hoja y me da vergüenza hasta leerla. Pero no es de buen análisis, me parece, para entender por qué la gente vota el Frente Amplio, sabiendo que el voto no va a cambiar el capitalismo. Eso está claro. Pero no el voto en estas circunstancias. Pero, entonces, en 10 años, pequeño país, con las maldades que nos hace Argentina, con el canal Mitre, no sé qué, no, con la complejidad de la relación internacional, y Brasil que se olvida de Uruguay, es un país grande que tiene su propia dinámica. Es decir, un país chico, en general, tiene siempre problemas multiplicados, es lógico. Tiene algunas facilidades, pero tiene más complicaciones. No puede chantajear, no puede. Entonces, ¿cuándo toma el gobierno el Frente Amplio? Después de la crisis de Argentina, en 2000, ¿no? 2000, sí, 2001, que impactó en Uruguay, porque estaba muy ligado al sistema bancario, etc. Uruguay también, bueno, no se llegó al corralito, pero se fundieron algunos bancos, hubo una crisis muy grande, la gente perdió sus casas, etc. Se toma en el 2004, recién empezaba a salir el gobierno. Y en ese contexto de reconstrucción, de baja de salarios tremenda, finalmente retoma el ritmo de crecimiento económico en los 10 años más altos de los últimos 100 años de Uruguay, continuado, relativamente sustentable, porque 10 años no es nada, un ciclo más largo, pero genera el aumento del salario mínimo mayor de la historia de Uruguay. Es decir, eso es por decisiones políticas, porque eso no va por ley en Uruguay, sino por decreto. O sea que algo de eso hubo en Brasil también en algunos momentos, ¿no? Un aumento comparativamente mayor del salario mínimo. Lo cual tiene un impacto muy fuerte sobre la estructura, que después se ve porque la curva de Gini en 10 años aumenta bastante. Disminuye la desigualdad bastante fuerte en Uruguay en 10 años. Que no es mucho 10 años a los procesos estructurales de desigualdad social. Cierto que en Uruguay son menores que en Bolivia, que en Brasil, en punto de partida. Por lo tanto, también es más fácil, en cierto modo, disminuye la desigualdad. Hay pleno empleo hace 8 años en Uruguay. Hay un desempleo de 4%, 5%, que es casi el desempleo friccional de cualquier sistema económico, digamos, ¿no? Hay generación de empleo, Por supuesto que una parte del empleo es de mala calidad, pero eso en todos lados, en todos lados. En la mayoría de los lados hay empleo de mala calidad y además desempleo abierto, empleo formal, digo, ¿no? Aumento de la tasa de inversión pública y privada. Estamos hablando de procesos capitalistas, de inversiones privadas y públicas. Aumento del PIB, de las exportaciones. Una reforma, es decir, ¿por qué la gente vota? Una reforma radical del sistema de salud, Seguro Nacional de Salud Integrado. ¿Qué quiere decir? Que a diferencia de Brasil, de Colombia, de Estados Unidos, no sé cómo es en Argentina, no conozco bien, pero de Paraguay, y de muchos países europeos, salvo Francia e Inglaterra, en Uruguay todo el mundo tiene cobertura de salud, con una cuota que se le descuenta a todos los trabajadores asalariados
del país, según su ingreso, más o menos, le pagan a todo el resto. Sin Seguro Nacional de Salud integrado. Bueno, la gente no es idiota, evidentemente, si puede ir a que lo tienda, le den los remedios y lo cubren. Claro que el hospital público no es igual que el mutualista privado, pero lo curan, lo atienden, le dan los remedios. Antes no. Y esto es una reforma muy fuerte porque es un impuesto muy potente a la clase media, digamos, ¿no? Que votaba el voto bastante amplio. Es decir, una reforma del sistema impositivo. Se introdujo el descuento por el nivel de salarios, aumentando a medida que ganan más la persona, ¿no? Por lo tanto, eso también produjo, para que se entienda lo que es ese proceso político, sí, las capas medias instruidas y profesionales estos años han puteado como locos, pero van y votan igual en el Frente Amplio. Puteado porque le han sacado mucho dinero, ¿no? Digo, este sistema de impuestos acumulativo para pagar, ¿no? Bueno, los planes, por supuesto, como Brasil, Argentina, de asistencia a los más carentes, eliminando más o menos la extrema pobreza, etc. Cambio total de la matriz energética después de, no sé, 50 años, producción de energía eólica, bueno, no sé, no soy técnico en eso, pero realmente la autonomización, dueños del petróleo, entonces importa todo, un rol activo del Estado en las políticas públicas, un rol activo del Estado en las políticas públicas de tipo social, estoy hablando ahora, ¿no? Pero además, un espacio, que eso no fue el Estado, fue la sociedad, donde por referéndum o plebiscitos se impidió la privatización en los años anteriores de la empresa de energía, de comunicaciones, de agua corriente y de procesamiento de productos de petróleo, que hay monopolio estatal. Se mantuvieron los monopolios públicos, no se privatizaron en Uruguay, por acción ciudadana, por referéndum, diferentes mecanismos, pero por voto popular, ¿verdad? Esto tiene un impacto gigantesco sobre la estrategia de la inversión pública, sobre las políticas de universalización digital, bueno, de acceso de electrificación a las capas populares, etcétera, ¿verdad? Subvención a las tarifas a la gente de menores ingresos, el financiamiento de la electrificación en las zonas rurales pobres, digamos que nadie iba a gastar la empresa privada. Una política sostenida, lo digo esto porque es importante y porque justo estos años he trabajado bastante sobre ese tema, casi irracional a veces, al Mercosur y a la integración latinoamericana. Sí, con titubeo, en el caso de Tabaré Vázquez, el primer gobierno, pues ya ahora los abandonó, porque el Frente Amplio no lo dejó. Esta idea de frente estructurado con programa acota la libertad del presidente en el caso de Uruguay. Tiene un margen, no pudo achicar ese espacio integrativo y irse con Estados Unidos como en parte quería, porque no lo dejó el Frente Amplio cuando era presidente, a pesar de su poder y de su liderazgo. Entonces, una política de Uruguay a rajatabla de integración con Brasil, con Argentina, más allá de todos los conflictos que hay todo el día, pero es otra cosa eso, como política estratégica, ¿verdad? Y el apoyo al ingreso de Venezuela, y uno podría decir, bueno, pero entonces saquémoslo de Uruguay del tema de globalización progresista, porque esto es una cuestión burocrática, son cosas materiales, digo materiales no, porque bueno, acceso a la educación, a la salud, materiales, el acceso a la capacidad de cultivarse, ¿no? Pero digo, sin embargo, esta política en el caso de Uruguay es fruto de una orientación política. Y uno puede decir, bueno, pero hay un desgaste, ¿no? Hay una burocratización de la gestión pública, hay intereses mezquinos de grupos, subgrupos, subgrupos por todos lados, como en Argentina, en Brasil, por todos lados hay, ¿verdad? En Venezuela, ni que hablar, ¿no? Pero, a pesar de eso, en la última elección, el Frente Amplio logra, entre los jóvenes, entre 30, 50, 45 años, digamos,
mayoría en todos los departamentos del país, entre los jóvenes, tiene mayoría. Porque podría ser las generaciones anteriores. Logra captar el interés, la adhesión de los jóvenes. Antes ganaba en Montevideo y en Aledaños, ¿verdad? Básicamente, después salió tercero en los departamentos del interior. Ahora, fue mayoría en 14 de los 19 departamentos y segundo en todos los otros 5 que no son mayoría. Es decir, que hay una implantación, pero sin el proceso de heroísmo o de liderazgo carismático de de Chávez o de Evo Morales. Incluso Correa en parte ahora se está pagando, pero tuvo en su momento eso. Bueno, ni que hablar de Perón en su momento, ¿verdad? Un proceso de inclusión que son carismáticos y son casi lateralmente a los sistemas tradicionales de juego político. Acá es un poco recorriendo los mecanismos sin gracia de la vida política más tradicional republicana, en el sentido de elecciones libres, pluralidad de partidos, militancia. Es cierto que el Estado financia las elecciones, la gran parte, le paga al partido por voto. Eso disminuye muy grandemente la corrupción, etc. Obviamente. Disminuye, no la nula, pero la disminuye. Y otro fenómeno de una resignificación, ustedes lo han visto en el dedo, es que en este proceso se logran impulsar por los movimientos sociales leyes que el Parlamento vota, por la mayoría del Frente Amplio, de inclusión y de igualdad. Es decir, la ley del matrimonio igualitario, digamos, primero los derechos, varios, y después el matrimonio común, se modifica la ley del matrimonio, no habla más de sexo, los contrayentes, etcétera, etcétera. La ley de despenalización del consumo y la producción de marihuana, digamos, con particularidades, pero la despenalización. La ley del aborto legal, público y gratuito, es decir, los hospitales están obligados, las mutualistas, el tratamiento, a hacer atención gratuita y así, bueno, otras igualdades diversas de afrodescendientes, una serie de leyes de igualitarismo en el trato a la diversidad. O sea que tampoco es un proceso político tradicional de izquierda o de centro izquierda, sino que de hecho ha absorbido los emergentes de nuevos derechos en ejercicio. Digo en ejercicio porque pensando lo que tú decías, por ejemplo, con la marihuana en Uruguay se toleró que cada 6 meses más o menos había concentraciones, sobre todo intelectuales jóvenes, estudiantes, ¿no? Iban a fumar a las plazas públicas. Nosotros, con banderas, nosotros fumamos marihuana. Nunca nadie los reprimió, no los podían reprimir. Sí, hay una situación, ¿verdad? Y bueno, lo mismo el movimiento del aborto, que es mucho más duro, ¿no? Finalmente se votó, y eso que Tabaré Vázquez estaba en contra. En su primer gobierno, lo votó después de y ahora tuvo que aceptarlo. O sea, dijo que no, más. Entonces hay como una construcción de tejido. Ahora esto, yo diría, no tiene nada que ver con el socialismo. No estoy elogiando eso, estoy constatando que ese proceso desapareció de los programas, del horizonte discursivo de los partidos, todos, salvo los muy chiquitos. Se mantiene impecto. El Partido Comunista, el Partido Socialista dicen que queremos construir una sociedad socialista algún día, el horizonte es ese, pero no tiene efectos de propuesta en la etapa. Lo que hay es una disputa por más igualdad, más equidad, más presupuesto para la educación, más para la salud, más atención, no sé, a los discapacitados, más atención a desigualdades, digamos. Entonces eso, evidentemente, no hay duda que va limando el horizonte
de transformación radical de la sociedad.